Ahora sí. Y voy a compartirles la pantalla para que puedan, pues, ver el LT Spice en acción. Ya saben, lo instalan con el manual que viene en el apéndice de la guía de prácticas. Ahí vienen todas las instrucciones. Y una vez que ustedes pues lo hayan instalado, el programa se va a ver de esta manera. Pueden ver la pantalla. Sí. Sí, Genial. profe. Genial. Entonces, cuando ustedes ven esta rueda o esta máquina de coser gigante, yo no tengo la menor idea de qué es como un abstracto ahí. Están como en la página de inicio del LT Spice, pero si ustedes ven, no puedo hacer nada. Todo está bloqueado. Es porque esta no es una zona de trabajo. Hay que darle File, New Schematic. Y ahora cuando la pantalla sea gris, esta sí es una zona de trabajo. Vean que ya se habilitaron todos mis botones. Eso es lo primero, reconocer el software. El software es como cualquier otro software en el sentido de que obviamente tiene pues aquí en su primera parte las opciones como de guardado, ediciones de editar, mover ciertas cosas, una jerarquía ahí pues de para crear símbolos o crear algún componente de manera como alterna a las que tenga el software y un montón de comandos que siempre son básicos en software. Entonces ahí los iremos viendo como el health, Windows y demás. Vamos a armar un circuito. Recuerden que este es un simulador para elementos de circuito. Entonces vamos a armar un circuito muy básico. Entonces voy a hacer un divisor de tensión. Voy a poner dos resistencias. Para uno, pues poner elementos, nada más le da clic y pues los pone donde quiera. Y para rotarlos, como hice yo aquí, nada más le dan control R y lo pueden rotar. Es más fácil. Entonces voy a construir un circuito muy básico. Dos resistencias y una batería. Eso es lo que voy a poner. Entonces ya tengo las dos resistencias. Aquí podrán ver que hay este botón que es para hacer los cables, este botón que es la tierra, es súper necesaria para que el software pueda hacer sus cálculos. Un botón que dice label, que es como para poner una etiqueta. Este programa no está relacionado con ngSpice, son dos programas diferentes. Los dos son de software libre. Y pues haciendo un review que vi ahí en internet, leyendo unos reviews, el LT Spice es como mucho mejor al ngSpice en muchas cosas, entonces es el que escogimos. Ha funcionado bastante bien, mantiene todo lo que necesitamos para el curso y es como muy fácil de obtener los datos. Ok, aquí tenemos resistores, capacitores, inductores, elementos semiconductores como un diodo o un LED. Y aquí en este botón se llama otros componentes. Aquí en realidad van a estar todos los componentes que estén en la biblioteca del software. Entonces, si alguno no está aquí adentro en componentes. Entonces, vean que aquí dice voltage y vean que es el simbolito clásico de una fuente. Entonces, esa va a ser mi batería. Voy a ponerla aquí. Ahora quiero hacer el circuito, un circuito de todos los elementos en serie. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, vengo con el botón del lapicito, me paro en uno de los como nodos que tiene los elementos y haciendo clic puedo hacer pues la figura de cable que yo quiera. Aquí lo que me gusta de LTSpice, tal vez diferente a Tina o alguno de esos, es que uno puede atravesar el elemento y se conecta en los puntos en los cuales es importante, no es como que el cable realmente pasó como por abajo o algo así, ¿no? Y ahí pues armé el circuito. Ese es el que quería armar. Luego, siempre que voy a simular algo, necesito poner que algún nodo sea la Tierra. Entonces voy a poner que este nodo de abajo sea la Tierra. Eso lo que hace es que pone una referencia a mi circuito. Listo. Ok. Ahora tengo el circuito pues armado, digamos. Pero vean que este resistor tiene un valor de resistencia igual a R. Este otro resistor tiene otro valor de resistencia igual a R. Y esta fuente vale V volts. O sea, no tiene valores. Para darle valores, le damos clic derecho y nos va a salir esta ventanita.
Entonces aquí yo puedo poner los valores, puedo poner 1000 para que sea 1000 ohms, puedo poner un K y siguen siendo 1000 ohms. ¿Qué quiero decir con esto? Que el programa detecta esos sufijos o prefijos, no sé, acrónimos, no sé cómo decirles, que permite pues hacer como múltiplos de 10 al final, esa es la idea. Entonces si yo pongo un K es lo mismo que 1000 y a este también le voy a poner 1000 para que vean que termina siendo lo mismo. Y luego le voy a poner un label, una salida aquí en este botón de label y le puedo poner como salida y eso se lo puedo pegar a algún nodo y yo ya sé que la salida es este nodo. Está bien, Leslie, todo bien. Y vean que estos valen lo mismo, los puse de formas distintas para que vean que el software lo detecta. Y luego pues con la fuente hago igual, clic derecho y voy a obtener pues esta ventana en la que voy a poner, no sé, 5 volts. Vea que viene otra casilla que dice resistencia en serie. Esto es porque en la vida real los elementos, tanto las fuentes como los inductores, como los capacitores, tienen un modelo, digámosle, real, donde tienen un valor de resistencia, tienen un valor de capacitancia, tienen un valor de inductancia, tienen una mezcla de varios. Entonces es normal tener un valor de resistencia de salida de la fuente. Eso en las fuentes reales anda por ahí de los 50 ohms. No le puedo poner nada para manejarlo aún como más ideal, entonces voy a dejarlo así. Si no le pongo nada, todo bien. Nada más es como más ideal. Ok, vean que ahora ya salieron los valores de cada cosa aquí abajo. Ahora vamos a simular. Lo que voy a intentar obtener en esta simulación que voy a hacer es la tensión eléctrica de esta resistencia en función de esta resistencia, de esta fuente. Entonces, si esto va subiendo, como esto es un divisor de tensión, y esta tensión también debería ir subiendo. Eso es lo que quiero ver simplemente. Primer ejemplo va a ser ese, después hago otro ejemplo en el tiempo. Cuando quiero simular, le voy a dar aquí Simulate y le voy a dar Edit Simulation Command y me va a salir esta otra ventana. En esta ventana tenemos varias subventanas. La primera que se llama Transient, lo que quiere decir es un análisis en el tiempo. De una forma más sencilla de expresar es como poner en una gráfica en el eje X tiempo. Es decir, voy a graficar cosas como corriente, tensión eléctrica en función del tiempo. Y uno pues pone aquí el tiempo, cuándo quiere que se detenga, cuándo quiere que empiece a tomar datos, cada cuánto quiero que tome datos. Eso es lo que quiere decir estas casillas. La segunda subventana dice AC análisis, análisis en corriente alterna, eso es lo que quiere decir. Y lo que significa es un análisis en frecuencia. De una forma más sencilla es cuando yo quiero hacer una gráfica y en el eje X quiero poner frecuencia. Quiero ver cómo se comportan los circuitos al yo variar la frecuencia. Tal vez no me interesa en el tiempo, sino me interesa qué tipo de señal yo le introduzca al circuito. Entonces, cuando haya que hacer análisis en la frecuencia, es aquí. En alguna práctica, creo que en la práctica 7 u 8, por ahí hay que usar esto. En la siguiente subventana dice DC Sweep, que quiere decir un barrido en DC. De forma más sencilla, significa poner, cuando quiero hacer una gráfica, en mi eje X, poner volts, es decir, graficar algo con respecto a cambios en la fuente. Entonces vean que incluso hay que poner el nombre de la fuente. Entonces yo lo voy a hacer esta vez así. Voy a poner en el eje X el valor de la fuente. Entonces le llamo V1 para saber que esa es la que quiero cambiar. Le doy que el cambio sea lineal, que empiece desde 0 volts y que termine cuando llegue a 5 volts. Y incremento significa de cuánto en cuánto quiero yo que vaya él subiendo. Si no le pongo nada, él va a tomar pues como datos estándar y lo va a hacer bajo lo que tiene como por default. No le va a poner nada esta vez, sin embargo, pues a veces habrá que ponerle para mejorar nuestros resultados. Estas características que yo voy a poner aquí, ya sean trascientas, AC Analysis o DC Sweep, realmente vienen en la práctica de guía. La guía te dice qué es lo que tienes que poner. Yo solo les estoy explicando qué es cada casilla para que ustedes, pues, a la hora de hacerlo, entiendan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están variando.
Y luego pues vienen otras que realmente no son tan importantes para el curso, pero es como poder simular ruido o hacer análisis en pequeña señal, en fin. Entonces voy a utilizar este, que era el de DC Sweep, y le voy a dar OK. Entonces vean que ahora me va a salir como un texto ahí, como pegado a mi mouse. Ustedes lo pegan en cualquier parte cerca del circuito y eso ya quiere decir que voy a simular este circuito con estos comandos. Listo. Una vez que tenemos el, los comandos de simulación listos, lo que vamos a hacer es darle aquí en el viejillo que sale corriendo, ¿lo ven? El que tiene como muchas ganas de ir al baño o algo así, no sé. En fin, le damos el clic a él y me va a salir esta ventana de simulación. Aquí es donde se van a graficar las cosas, se van a graficar señales eléctricas en función de qué, de lo que yo haya elegido. Como yo elegí barrido en DC, vean que en mi eje X está de 0 a 5 volts, que fue lo que yo elegí. Pero vean que no muestra nada. Ya aquí la simulación se hizo. ¿Por qué no se ve nada? Porque hay que agregarle las líneas. Entonces uno le da clic derecho sobre la pantalla y le da donde dice Add Traces. Si uno le da ahí, aquí te va a salir todo lo que él puede poner a simular o a graficar, mejor dicho, en función de, pues en este caso, un barrido en DC, en función de hacer cambios en esta batería. Entonces yo le voy a poner el V salida, ¿ven? Aquí me sale V salida, VN001, que suele ser este nodo. También puedo poner la corriente, puedo poner la corriente de la otra resistencia, aunque en este caso es la misma porque es el mismo circuito en serie. En fin, puedo poner muchas cosas. Voy a poner este que es la salida, que es pues lo que yo quiero ver. Yo esperaría ver una recta lineal. Y voilà, tengo una recta lineal. Vean que esto es, si se acuerdan un poco de circuitos, estos son dos resistencias. Es decir, esta resistencia se deja un poquito de esta fuente y esta resistencia se deja otro poquito de esta fuente. Al final todo tiene que volver a sumar 5. Como las dos resistencias son iguales, lo que se deja cada resistencia es la mitad. Entonces vean que cuando la fuente va subiendo y cuando llegó a su valor máximo, cuando la fuente vale 5, V la salida, que sería pues la tensión eléctrica de la resistencia 2, vale aproximadamente 2.5. Entonces ya obtuvimos un resultado. Eso es como para, realmente no tiene gran trascendencia. Esto ya lo hicieron ustedes en física 2 alguna vez, ver divisores de tensión, circuitos con resistencias y baterías. Pero es para que vieran pues algo ya armado y un resultado. Digamos que este resultado fuera algo que yo quisiera obtener en la práctica. Entonces ahora, ¿cómo hago para obtener esta gráfica en mi reporte? Entonces, si ustedes le dan File y le dan Export Data as Text, lo que van a hacer es exportar un archivo TXT con los datos del eje X y el eje Y de todas las cosas que pongan a graficar. Entonces, aquí él les dice que quiere exportar. Entonces, como era V salida el que yo quería ver, voy a darle V salida. Voy a elegir el escritorio para que sea como sencillo de... Y voy a poner prueba. Lo voy a dar guardar y lo voy a dar OK. Y ahí, aunque pareciera que no hizo nada, ahí ya exportó los datos. Entonces me voy a ir al escritorio, que fue donde tenía los datos. Vean, aquí fue el archivo prueba. Y si yo lo abro, voy a abrirlo primero con un bloc de notas para que vean que es pues realmente dos columnas, donde la primera columna sería el eje X casi siempre, o me atrevería a decir que siempre la primera columna es el eje X, y la segunda columna sería el V salida. ¿Lo ven? Y aquí vienen todos los datos del V salida. Vean que son un montón de datos. Todos estos datos corresponden a la gráfica que estamos viendo aquí en LTSpice. ¿Qué les pareció? Y ya en ese punto, con estos datos, uno ya los abre en Excel. ¿Tienen alguna pregunta del software? Hasta el momento. No he terminado, pero ¿hay alguna pregunta? Ok, buenísimo. Vean que aquí grafiqué una señal eléctrica en función de otra señal eléctrica. Voy ahora a graficar algo en función del tiempo. Sí, Doctor Stone es mi papá.
Senku. En fin, ahora voy a graficar algo en el tiempo. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a decir que no, voy a dar file, new schematic, y voy a armar un nuevo circuito, tal vez uno que ustedes ya conozcan. ¿Qué les parece la carga de un capacitor? Entonces voy a poner una resistencia, un capacitor, igual necesito una fuente. Voy a poner una señal cuadrada para poder hacer como poder ver la carga y descarga del capacitor a la vez. Pero vean que aquí no viene como algo que diga una fuente que genere señales cuadradas. Una señal cuadrada en el tiempo se ve como así, por si alguien ahorita no se la imagina. Imagínense que esa es la gráfica en el tiempo. Sería como, aquí sería tiempo, aquí sería V, y una señal cuadrada vendría a ser como una señal que durante un tiempo tiene un valor de, no sé, puede ser 5 volts, 6 volts, 10 volts, lo que sea, y otro periodo de tiempo vale 0 volts, y luego vuelve a valer lo mismo, digamos, aproximadamente. Ahí. Esa sería una señal cuadrada. Voy a poner esto para así poder hacer que durante este tiempo se cargue el capacitor y durante este tiempo se descargue el capacitor. Eso es lo que quiero lograr. Entonces voy a poner una fuente igual. Voy a pues unir todos los cables, igual que la vez pasada, hacer mi circuito. Voy a poner la tierra, igual que la vez pasada. Y tal vez le voy a poner un label que diga V capacitor. Y lo voy a pegar en ese nodo para que sea pues el nodo del capacitor. Listo. Entonces, voy a poner esta resistencia en un K y voy a poner este capacitor en un microfaradio. Entonces solo pongo U de micro. Entonces ya así el programa lo detecta, está en micros. Un microfaradio y 1000 ohms. Y ahora voy con la fuente. Si ven, si yo le doy clic derecho, solo puedo ponerle un valor de C, o sea, un valor constante en el tiempo. Pero yo quiero poner la señal cuadrada de hace un rato que les dibujé. Entonces le voy a dar clic aquí donde dice Advanced y me va a salir pues otras funciones que le puedo poner a la señal. Puedo poner en este que dice Pulse, puedo lograr construir esta señal cuadrada en que dice seno y pues puedo hacer una señal de corriente alterna, una señal senoidal, puedo hacer una señal exponencial, en fin, tengo pues varios tipos de señales. Ahí. Voy a poner pulse y vean que me salen otros pues casillas. V inicial es cuánto quiero que valga la señal en el T igual 0. Entonces le voy a poner 0 y que cuando esté encendida valga 5 volts. Este que dice T-delay significa tiempo de retraso. Es por si yo quiero que la señal empiece a encenderse, no sé, a los 5 segundos, a los 10 segundos. Se le va a poner 0 porque quiero que inicie en 0. Y esto que dice T-rise y T-fall es tiempo de subida y tiempo de bajada. Si ustedes ven este dibujo, la señal en este instante sube inmediatamente y se mantiene. Y en este instante baja inmediatamente y se mantiene. En la vida real, cuando uno tiene fuentes reales, eso no sucede a la velocidad de la luz, ¿verdad? Eso le lleva un tiempo de subir y un tiempo de bajada. Eso significa esto. Como yo quiero que la señal sea lo más ideal posible, le voy a poner un tiempo sumamente bajo, 1 nanosegundo y 1 nanosegundo, para poder hacer la señal muy, muy cuadrada. Y luego el tiempo en encendido se refiere al tiempo que va a estar la señal en encendido. Y el tiempo del periodo es el tiempo que está la señal en encendido y en apagado. Entonces voy a ponerle por características 10 milisegundos y 20 milisegundos. Así dura 10 milisegundos encendido y 10 milisegundos apagado. Y luego esto que dice end cycles es número de ciclos. O sea, cuántas veces quiero que se repita esto. No le voy a poner nada para que pues se repita infinitas veces. Bueno, le dar OK. Y vean que salió toda esta información que fue todo lo que yo le ajusté a esta fuente. No importa que se escriba ahí sobre el circuito, no es importante. Realmente se puede mover, se puede, no sé, se puede poner ahí vertical, se puede poner, no sé, a la derecha.
más pequeña la letra, que no sé. En fin, no es importante, no altera en nada mi circuito. Ahora le voy a dar Simulate, Edit Simulation Command, y voy a escoger Transient, que es un análisis en el tiempo. Voy a poner que se detenga los 20 milisegundos para así yo haber visto solamente un ciclo de la señal. Voy a decirle que empiece en 0 y voy a decirle, no le voy a tocar esto, el de los time steps, se lo voy a dejar por default, entonces no le pongo nada. Le doy OK, arrastro nuevamente los comandos, le doy clic y ahora sí, le doy otra vez en nuestro runner y ya me sale la pantalla de simulación. Si lo ven, vean que ahora el eje X es tiempo, porque escogí Transient de 0 a 20 milisegundos, que fue el límite que yo escogí. Le voy a dar a Traces y voy a agregar primero este EVN001, que va a corresponder casi siempre a la fuente. Le doy OK. Y si lo ven, tengo la señal cuadrada que yo quería poner, que fuera 5 volts, se mantuviera 10 milisegundos, y luego fueran 0 volts y se mantuviera otros 10 milisegundos. Listo. Pero esta fue la señal que yo introduje de entrada. Lo que a mí me interesaría es ver qué obtengo de la salida del circuito. Y yo había planteado que mi circuito, la salida iba a ser el capacitor, la tensión eléctrica del capacitor. Entonces le voy a dar a Traces otra vez y voy a agregar el que dice V capacitor. Y le voy a dar OK. ¡Tarán! Y ahora él grafica también el V capacitor, que en este caso, si lo notan, es la exponencial con la cual se carga un capacitor de física 2, lo vieron al final. Y cuando quito la fuente y lo aterrizo, hago que el capacitor se descargue. Cuando se cargue, la corriente fluye hacia el capacitor, y cuando se empieza a descargar, la corriente sale del capacitor hacia la tierra. Se descarga a través de la resistencia. Entonces tiene estas formas de onda. Eso lo estudiaron ustedes en física 2. Lo vamos a hacer nuevamente en un experimento. Me parece que en el experimento 5 o 6 por ahí se hace esto mismo que acabo de hacer. Entonces, volvamos a exportar los datos, ¿verdad? Le dan clic, le dan File, Export Data as Text. Seleccionan las dos para obtener las dos curvas. Igual voy a ponerlo en el escritorio. Y le voy a poner prueba capacitor. Lo voy a guardar y lo voy a aquí. Listo, ahora sí, con esto terminamos que era el LT Spice. ¿Tienen alguna pregunta? Vean que siempre culminamos en exportar los datos. Ese es nuestro paso final en el software, siempre. Profe, pregunta. Adelante. ¿Me puedes explicar otra vez, por favor, cómo guardar la prueba en file y luego Claro, cuál era la opción? tenés que darle clic o tener seleccionada la ventana de la gráfica, ¿verdad? Porque si yo tengo seleccionada esta ventana, no sale. Tienes que seleccionar la ventana de la gráfica, le das File y Export Data as Text. Luego te sale esta ventana y si ves, tengo yo seleccionadas estas dos curvas, que son estas dos que vimos hace un rato. Y donde le das Browse, seleccionas dónde guardarlo y luego le das OK y se guarda. Ok, gracias, profe. De nada, ¿alguno tiene otra pregunta? Sí, profe. Cuando usted va a la opción de correr y cada vez que corre, como por ejemplo en ese que decía V, capacitor y en todos los demás, se van a colocar como todos a la vez, todos los que yo vaya marcando. Eh, Acordate que cuando le das Run, digamos así, y le doy Run, siempre sale en negro. Tenés que adicionar pues las curvas. Aquí yo Ajá, escogí estas dos curvas. ¿Ves que si yo... pero yo puedo poner varias. Esa es mi duda, digamos. Si Ah, sí, salen como puedes varias poner gráficas a todas la vez. las que quieras, ¿no? Ah, ok. Pues, Y si ok. por alguna razón querés quitar alguna porque no te interesa, le venís a donde el nombre y le das clic derecho, delete trace, Mm, delete trace, delete trace. Normalmente lo más que graficamos en este laboratorio son dos curvas a la vez, como en este momento. Sin embargo, el software te ofrece graficar todas. Incluso yo le puedo dar aquí, era en View, me parece. Vamos a ver dónde era para poder, uno podía separar incluso ambas curvas en diferentes, así. Eh, digamos, uno podría separar las curvas en dos diferentes, digamos, por ejemplo. Por si quisieras visualizarlo de manera independiente, digamos.
El software es chivísima, la verdad. Para hacer de software libre, gratuito, es uno de los que veo que están mucho mejor. No sé, tal vez eso responde tu pregunta, ¿verdad? Sí, y profe, esto, bueno, usted no lo está mostrando ahora, pero igual eso sí sería como bastante laboratorio más adelante, ¿verdad? Creo que ahora al inicio no. Creo que el laboratorio número 3 ya se empieza a usar el Spice. Ah, ok. Igual, cada sesión de laboratorio yo les haré todo el laboratorio, que ustedes lo vean, cómo yo obtuve todos los datos y siempre voy a llegar hasta el punto donde digo hay que exportar los datos. Ya de ahí en adelante pues les tocará a ustedes, digamos. Pero siempre cada laboratorio los voy a llevar de la mano hasta el punto final, que es exportar. Ajá, y usted nos dijo que el manual trae todos los parámetros, ¿verdad? Exacto, digamos, todo esto que yo escogí de un K, de un micro, de las características de la fuente, de las características de simulación, todo eso va a venir en cada práctica, lo que ustedes tienen que elegir. Ahorita yo les explico qué es cada cosa para que cuando ustedes lo elijan entiendan qué estén poniendo, ¿verdad? Y no sea simplemente que son unas máquinas y repiten lo que hay, ¿verdad? Listo. ¿Alguna otra pregunta del software? Ok, genial. Entonces, este es el software. Es el que más utilizamos, sin embargo, pues utilizamos un montón de simuladores también en línea. Entonces, este lo muestro nada más porque es el único que se instala en la computadora y que tiene tal vez un manejo más complicado. Cuando uno pues ya exportó los datos, ya no hay nada que hacer con las simulaciones. Ahora nos toca procesar esos datos. Entonces, ahora vamos a la parte 2 de la clase de hoy, que es procesar estos datos. Entonces, voy a procesar esta prueba. Mi forma de hacer esto, la que yo veo más sencilla, es, por ejemplo, yo abro Excel, le doy abrir, examino, me voy directamente al escritorio, que es donde tengo, pues, le doy todos los archivos y aquí me sale prueba del capacitor. ¿Por qué lo hago directamente de esta manera? Porque cuando uno hace o sube un archivo .txt directamente desde el Excel te propicia esta ventana que es como de características de los datos que vas a ver. Entonces vienen una serie de datos que tal vez es importante que lean qué es lo que les está diciendo, pero prácticamente lo que está diciendo es cómo organizar estos datos. Excel es bastante inteligente, entonces casi no hay que cambiar nada. Si vean que si yo le doy siguiente, él ya pudo detectar que él tiene 3 columnas. La del tiempo, la del V capacitor y la de la fuente, que fue las que exporté del LT Spice hace un rato. Estas 2 curvas y su propio eje. Puedo, digamos, esto les puede tal vez servir para otros cursos donde tengan que abrir archivos .txt, porque muchas veces cuando uno hace control C, control V o copiar y pegar desde un archivo .txt, los datos se modifican y ha pasado demasiado en el laboratorio. Por eso les enseño esta forma de hacerlo. Porque a veces uno cuando lo pega directamente a Excel, así en unas casillas, no sé, en vez de ser 5 volts, pone 5 millones de volts. Y así me terminan entregando las gráficas. Una gráfica que va de 0 a 1000 segundos y de 0 a 5 millones de volts. Entonces, eso significa un mal manejo de datos. Ustedes tienen que aprender también a revisar sus datos y darse cuenta si los exportaron de forma correcta. Si hay un dato que dice 5 millones de volts, hay algo raro, ¿verdad? Si solo hicimos una prueba de 0 a 5 volts, ¿verdad? Por eso hay que estar muy consciente del proceso de obtener resultados. En fin, tiene puesto tabulación, ya con eso él se dio cuenta que hay 3 columnas. Esto es para que él sepa qué formato le estoy dando a los datos. Voy a ponerle general para que los logre detectar como numéricos, ¿verdad? Si le pongo texto, ya él piensa que es texto, no piensa que son datos numéricos. Y lo doy finalizar. Y ya él me ordena las 3 columnas de una vez. Vean que es un montón de datos. Entonces, es hasta complicado hacer control C, control V. Reviso los datos y veo que va, la fuente empieza en 0, luego se enciende a 5 y 5 pelado, ¿verdad? No son 5 millones, ¿lo ven? 5. Cosa que hay que notar. A veces Excel, o en la mayoría de los casos de la mayoría de las computadoras, utiliza la coma
como debería ser, para separar los decimales. Pero si ustedes ven, LTSpice me exporta un punto como separador de decimales. Entonces eso muchas veces también provoca problemas en Excel. ¿Cómo se corrige esto? Y este punto es muy importante para que ustedes lo apliquen en sus computadoras en caso de que no funcione. Ustedes van a archivo, van a más, opciones, avanzadas, y aquí viene uno que dice usar separadores del sistema. Normalmente esta casilla está encendida. Yo la desactivé y vean que le puse separador decimal y le puse un punto y le di a aceptar. Yo eso ya lo tenía cambiado en mi Excel. Pero entonces, si sus datos se exportan aún con el método de abrirlo directamente desde el Excel, se exportan mal, hagan este otro paso de poner el separador decimal con punto y listo. Ese va a ser todos los problemas que van a tener. Nada más que sepan que lo tienen activado de esa manera. Entonces, cada vez que abran Excel ya está activado de esa manera. Entonces, si usan Excel como para otras aplicaciones y utilizaban la coma como separador decimal, pues tienen que volver a cambiarlo. Yo les digo que lo cambien para punto para que estén como en la misma sincronía del software y pues no tengan problema con los datos. Ok, ya tenemos los datos en Excel. Vamos a hacer la gráfica para ver cómo sería una gráfica, pues, digámosle, que lo entraría entre lo decente. Entonces le vamos a dar insertar, le vamos a dar gráficos de dispersión, porque vamos a poner una serie de datos en función de otros. Ahí ya se agregó mi gráfica. Le voy a dar seleccionar datos, agregar una serie, nombre de la serie, voy a ponerle fuente, no, señal de entrada, voy a ponerle. En el eje X voy a escoger los valores que hay aquí. Y en el eje Y, pues voy a escoger esta columna, que es la columna de la fuente. Ok, entonces ya agregué esa señal. Le voy a dar a aceptar. Y ya tengo la señal cuadrada. Sin embargo, a primera entrada, ustedes ven esta gráfica y qué cosas le hacen falta para que se vea bien. ¿Qué más necesita? Es una pregunta para ustedes. El nombre de los ejes. Exacto, un título le falta, sí. Tal vez el título sería este de aquí, señal de entrada en circuito RC, porque así es más de acuerdo al problema que estábamos teniendo, ¿verdad? O a lo que estábamos experimentando. Si solo ponemos señal de entrada ¿a qué? Y ahora si ponemos señal de entrada en circuito RC, ya entendemos que es una señal cuadrada para ver la carga y descarga del capacitor. Ahora también, como nos dijo el compañero, faltan los títulos de los ejes, ¿verdad? Tiene que tener la magnitud física que estábamos midiendo. En este caso sería tensión eléctrica. Recuerden que se llama tensión eléctrica, no voltaje. Voltaje es un spanglish que evolucionó con la humanidad de voltage, que es en inglés, pero la traducción directa de voltage es tensión eléctrica. Voltaje, pues es de esas cosas que suceden en la vida. En fin, le pongo la unidad a este otro eje también. Este sería tiempo en segundos. ¿Qué más? ¿Qué más para que se siga viendo, para que sea bonita? ¿Qué más falta? No sé si muchas veces se usa la ecuación que escribe la gráfica. Sí, ese normalmente lo usamos, necesitamos la ecuación cuando hacemos una línea de tendencia. Pero ahorita Excel, pues si saben, Excel tiene ajuste lineal, potencial, exponencial y logarítmico, me parece. No hay ninguno que sea ajuste a señal cuadrada, ¿verdad? Entonces en este caso no le ponemos un ajuste. Los ajustes los usamos cuando queremos descubrir una tendencia, pero se llaman líneas de tendencia. En este caso solo no se lo vamos a poner por el tema de que Excel no lo puede hacer y tal vez no nos interesa ver la tendencia porque es una señal que conocemos, es la señal de entrada. ¿Qué más?
Hay algo aquí que se ve como feo, ¿verdad? ¿Qué se ve feo ahí? Como este pedazo, no sé, tal vez estos números aquí atravesados. Los valores que no estén en, o sea, que sean valores en unidades, o sea, no en notación científica. Eso pues sería importante también, eso no lo veo como necesario a veces, puede ser, depende de cómo lo quieras expresar, pero lo que sí veo como interesante es que vean que aquí no tenemos datos de 2 a 250, ni datos negativos hacia -5 o -5 por 10 a -3, igual en esta eje. Entonces siempre manipular los límites, nunca quedémonos con los límites automáticos de Excel porque hace cosas demasiado feas. Y ya por lo menos aquí yo le pongo esto y le pongo 0, ya se ve más limpio. Ahora en el otro eje ponemos inferior 0 y el máximo 5 y ya tenemos una señal uno más bonito. Ya ven qué bonita se va viendo la gráfica y ponemos que hagan cambios de uno en uno y se está viendo mejor. Ok, igual podemos hacerlo del compañero si no nos gusta la notación científica, sin embargo, para ciertas aplicaciones o ciertos problemas, tal vez nos interesa poder expresarlo de esa manera. Vean que ahora la gráfica tomó otro aire, ¿verdad? Ya no se ve como ahí tan chiquitilla, todo apretado, ¿verdad? Ya se ve como una gráfica un poquito más decente. Hasta este punto, para mí, ya la gráfica está al menos aceptable, ¿verdad? Ahí pues podemos ponerle otro color, podemos hacerla más linda, pero tal vez este era el primer problema que teníamos, llegar a tener una gráfica decente. Ahora, el segundo problema que vamos a tener es tener dos gráficas en uno. Entonces vamos a igual agregar una serie de datos. Nombre de la serie va a poner tensión eléctrica, el capacitor, y los valores en X igual va a seguir siendo el tiempo, ¿verdad? Y en Y ahora sería pues el capacitor. Y le vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos las dos, le damos a aceptar. Y ahí tenemos las dos señales. Entonces, podemos tal vez hacer la línea, dibujo más delgado, otro color, no sé, tal vez más amigable. Podemos cambiarle cosas para que se vea mejor. Sin embargo, pues lo que más me interesa es que ahora el título pues de la gráfica ya no debería ser señal de entrada en circuito RC, ¿verdad? Porque ya ahora tenemos dos señales. Entonces el nombre y el título siempre tienen que ir muy de acuerdo a lo que estamos viendo. En este caso podríamos decir señales obtenidas de un circuito RC o del circuito RC. Y vean que tenemos dos señales, una en naranja y la otra en azul. ¿Cuál es cuál? ¿Qué más me hace falta entonces agregarle si yo tengo múltiples curvas? Eso, bueno, al menos yo no lo he hecho, pero es el cuadrito de colores, digamos, que diferencia uno del otro. Ajá, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llama en Excel, nunca he usado Leyenda. uno que sea dos. Leyenda. Ok, leyendas Leyenda, exacto. ¿Ven? Y aquí necesitamos la leyenda. ¿Por qué? Porque tenemos dos curvas. Entonces, tenemos que de alguna forma enseñarle al lector cuál curva pertenece a cada una. Entonces, me gusta a mí introducir como la leyenda ahí en el fondo del gráfico para que no gaste tanto espacio, tal vez como ahí. No necesitamos que sea tan grande. Ahí. Y ahora sí, mucho más lindo, ¿lo ven? Ahora ya podemos ver, uno lee esta gráfica y dice señales obtenidas del circuito RC. Ah, ok, estas son las señales que se sustrayeron desde el circuito. Esta naranja, ¿cuál es? Ah, la tensión eléctrica del capacitor. ¿Cuánto duró cargándose? ¿Cuánto duró descargándose? No hay datos de sobra, no, todo está bien explícito. Ya pues yo daría por terminado tal vez esta gráfica y ahora parece una gráfica más decente. El título va de acuerdo
al ambiente, no solo a lo que uno está viendo, sino también tiene un contenido del ambiente, de dónde salieron esos datos. Tengo una leyenda para poder diferenciar varias curvas y tengo los límites adecuados para observar lo que me interesa. No me interesaba a mí observar hace rato ese pedacito de datos que no tengo o observar demasiados pues, niveles de tensión aquí. No, José, como explicaba hace un rato, las líneas de mejor ajuste y la ecuación es cuando uno está experimentando y quiere obtener cómo se comporta cierto fenómeno. Entonces uno le hace un ajuste lineal, entonces uno obtiene una recta lineal de cuál es la mejor recta que se ajusta a esos datos. Excel solo maneja ajustes de tipo lineal, o sea, puede obtener una recta lineal, de tipo exponencial, puede obtener una recta planteada en una exponencial, puede tener un ajuste logarítmico, puede obtener un ajuste polinomial, me parece. Entonces, si usted ve esta señal cuadrada, realmente no hay ningún ajuste tipo cuadrado, y a pesar de que este tiene un comportamiento exponencial, este está teniendo dos ecuaciones, o este comportamiento se rige por dos ecuaciones, una ecuación que era la de carga y una ecuación que era la descarga. Entonces los ajustes los pongo como cuando yo tomo datos y quiero saber cómo se comporta algo con respecto a algo, y al final quiero obtener una ecuación de cómo se comporta eso, como por ejemplo el nivel de agua en la sangre. Entonces van midiendo sangre, y entre más agua haya, pues la curva debería ir creciendo cada vez más. Entonces al final hacen un ajuste lineal para darse cuenta que, mira, tantos litros de sangre y tantos litros de agua. Así, para eso es ese tipo de ajustes. Entonces no siempre hay que hacerlos, se hacen cuando uno quiere obtener la ecuación y comparar esos resultados. En este caso no se hace. Listo. ¿Qué les parece esta gráfica? ¿Alguien cree que le hace falta algo? ¿Quiere aportarle algo más? Ok, vean que ya para este punto, ya digamos, dentro del trabajo de laboratorio, ya habremos llegado hasta la parte final, donde obtuvimos la gráfica, ya solo nos falta pegarla en el reporte y hacer nuestro análisis de resultados, conclusiones, introducción y demás. Normalmente en los laboratorios, como les dije, yo llego hasta este punto donde exportamos los datos. Las gráficas yo no las hago en el clase, pero sí llego hasta el punto que ya ustedes puedan obtener los datos. Ya ustedes son, pues, como estudiantes de física 3, ¿verdad? Entonces deberían, pues, hacer esto. Ya una vez que vieron cómo debería terminar, deberían poder lograr cosas similares o mejores. Ok, con eso terminamos el tema 2 que tenía para hoy. El tema número 3, quería mostrarles pues unas ciertas cosas. Voy a traerme por aquí. Primero que todo les mencionaba que a mí pues me interesa que ustedes conozcan cuál es el proceso que tienen la fabricación de lo que se llaman PCBs, que significa Printed Circuit Board, que son estas tarjetas verdes que siempre vemos dentro de algún electrodoméstico, alguna radio, televisor, computadora, cuando vamos a Extreme Tech o a Logitech y nos compramos una computadora de esas que tienen el case transparente y vemos esa mera tarjeta madre. O sea, ¿cómo fabrican eso? ¿Cómo llegan a ese resultado? ¿Para qué hacen eso? ¿Cuál es el proceso? Entonces eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, tal vez empecemos por ver una serie de dispositivos que estén ciertos dispositivos. Voy a poner los videos, voy a poner unos videos aquí, los vamos a ver a velocidad rápida, y cualquier cosa yo los voy comentando si hay algo necesario que escuchar o así. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Por favor, me dicen si suena, ¿verdad? Entonces, no sé, les voy a poner este video para que pues vean un montón de circuitos eléctricos diferentes donde uno lo que ve por fuera siempre es el case, ¿verdad? Vamos a ver. Uno siempre ve el case, o sea, uno siempre ve el objeto, el plástico. Sin embargo, ahí donde él va rompiendo, vamos a ir viendo cómo sale la pobre tarjeta verde.
La pobre tarjeta verde que está en cualquier elemento eléctrico es al final el cerebro o la verdadera ciencia, pues, de la ingeniería en electrónica. Vamos a ver, amigos, entréganos un alma, ¿eh? Qué divertido sería poder hacer eso, ¿verdad? Oh, no, el pobre Cosinator. Sí, ahí es. ¿Lo ven? Aquí dentro de la pobre alma de la impresora, lo ven, aquí hay una tarjeta verde que tiene un montón de circuitos y está conectado con un poco de cables a pues todos los elementos, a todos los elementos de, pues, mecánicos y que hagan las diferentes funciones. Ya suficiente destrucción por hoy. Entonces, esos circuitos, como dije, se les llama PCBs. Sí, son tarjetas que tienen todo el circuito impreso. Estos circuitos al final tienen la misma simbología o el mismo conexión que estos que vemos aquí. Pero si vemos aquí estos, pues no sé cómo se los imaginaban ustedes, ¿verdad? Pero la primera impresión que uno tiene de circuitos es, sí, esto es un cable, se conecta a un resistor, este es otro cable, se conecta al capacitor, otro cable, cable, y pues, cable, un montón de cable. Entonces, si nos pensamos cómo sería este circuito en un tamaño grande, pues me imagino algo muy grande y gigante. Eso no serviría como para la industria, ¿verdad? Eso no funciona en la vida real. Además, los elementos, pues esta fuente puede ser del tamaño de una caja de zapatos y este resistor puede ser del tamaño de una tapa lapicero, tal vez. Este capacitor puede ser del tamaño de un confite. En fin, tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Aquí todos los símbolos vemos iguales. Entonces, ¿cómo pasa uno de esto a esto, el circuito completo? Eso es lo que quería enseñarles. Entonces, la primera parte que tiene un ingeniero en electrónica, en diseño de electrónica, pensando en una época un poco más antigua, ¿verdad? Pues empezaba con este diseño. Aquí arma su circuito en papel, lo simula, se da cuenta que obtiene la curva o hace lo que uno desearía que hiciera el circuito, y luego va a una etapa de prototipo, una etapa donde uno necesita construir esto en la vida real para saber que la simulación realmente funciona en la vida real. Hay veces que hay cosas que uno puede lograr simulando que si lo hace en la vida real le explota. Entonces hay que pasar a una etapa de prototipo. Cuando uno hace un prototipo, uno arma una protoboard. Una protoboard es una tarjeta que tiene huequitos, como algo así en la cámara. Si quieren poner mi cámara, por ejemplo, yo aquí tengo esto, que es un amplificador de audio. Esta es la perilla, el volumen. O sea, yo lo armé para el curso de laboratorio de electrónica, pero lo que más me interesa es que vean que esto es un prototipo. O sea, yo aquí conecté las cosas están como ahí muy tembleques. Si yo sacudiera esto, todo se cae, pero ahí todas las conexiones están hechas para poder simular, para poder hacer en la vida real lo que hicimos simulado. Entonces, les voy a enseñar este otro simulador que simula como si fuera pues la vida real. Se llama Tinkercad. Es un simulador de circuitos, pero lo interesante de esto es que puedo simular incluso esta tarjeta que se llama Protoboard. O sea, puedo diseñar simular mi circuito de una manera más real, donde vean que los elementos del circuito tienen cierto tamaño, hay que hacer ciertas conexiones y cada uno de estos que ven son cables. Entonces, esto es un prototipo y aquí se ve como una fuente, que esta parece como un poco de juguete, pero hace el trabajo. Entonces, yo puedo correr y, por ejemplo, este circuito que están viendo lo que hace es, esto es una fotoresistencia. Si le llegaba una señal de luz, él encendía el LED, y si no le llegaba luz, el LED no se encendía. Eso era lo que hacía este circuito que yo pues hice para otro curso. Pero la idea es que aquí
uno pasa de tener esto, que es súper abstracto, a pues tener esto de aquí. Este mismo circuito, ¿cómo se vería en una protoboard? Vamos a hacer ese mismo circuito en una protoboard. Se vería como algo así, que tiene un montón de componentes. Ahí los invito a que atravesen un día este software, es gratis también, es en línea. Ven, ahí tengo la protoboard. Voy a poner una más bonita, la más grande. Esta. Y ese mismo circuito que hice yo lo voy a hacer con una batería de 9 volts, digamos. Pongo un cable aquí, lo pinto del color que es, pongo otro cable, lo conecto aquí en este huequito. Estos huequitos ahí uno mete los cables, entonces se conecta. Si ven, todo esto brilla, significa que todo esto es un mismo nodo. O sea, aquí yo puedo conectar varias cosas y todas están unidas en el mismo punto. Y estos también. Realmente no, este no es un curso de circuitos, entonces pues no les voy a enseñar cómo se usa esto realmente. Pero quiero que se lleven la imagen visual de cómo se vería el circuito que hicimos en LT Spice en la vida real. Y se vería como algo así. Vean la fuente. Podemos poner una fuente ya más profesional si la batería no los convence. Ponen una fuente ahí. Conectan el positivo de la fuente. Conectan el negativo de la fuente. Y se vería como algo así. Si de hecho yo le pongo esto, que es como un osciloscopio para ver señales. Estoy ahí conectándolo un poco desordenado y rápido para pues agilizar un poco el proceso. Entonces vean que esa era de un K, esta era de un micro. Y este le va a poner 2 milisegundos. Entonces, vamos a ver. Ven, entonces ahí se ve la misma curva. Vean que aquí no estoy graficando la señal cuadrada, pero esta es la misma curva de carga y descarga del capacitor. Carga y descarga del capacitor. Vamos a ver si voy a poner la misma frecuencia. Son 20 milisegundos. Son 50. ¿Lo ven? Es la misma señal, la de carga y descarga del capacitor, nada más que aquí está como corrida, pero aquí ven la carga y por aquí estaba la descarga. Entonces es el mismo circuito, pero vean qué diferente se ve construido en una protoboard que como se veía pues en el simulador. Cuando uno tiene un prototipo y ya el prototipo funciona, ya usted sabe que ese circuito usted lo conecta y tiene los resultados que usted necesita. Ahora usted necesita hacerlo compacto, robusto y estable. Es ahí donde uno pasa de una protoboard a una PCB. Hay unos softwares que hacen esto, que agarran este diseño que usted le pone y ellos mismos usted le acomoda lo demás, generando un archivo que se llama Herberfile. Ese archivo Herberfile se ve así, o sea, alguien con una computadora y un software dijo, aquí va a ir un conector, voy a tirar un cable por aquí, pero ahora en vez de ser cable, es directamente impreso sobre una lámina de cobre. ¿Para qué? Para hacerlo súper compacto, súper robusto y estable, ya no con cablecitos, como lo hice yo aquí, porque los cablecitos, vean que si yo esto pues lo jalara, digamos, se zafa. Entonces, ¿cómo le voy a vender a un cliente algo que se despedaza tan fácilmente, verdad? Fijo, lo usarían para golpearlo como el mae del video de la vez pasada. Una vez que un ingeniero ya hizo el Herberfile, imagínense, este podría ser como el Herberfile de una computadora. Aquí iría como el procesador, por ejemplo, en esta zona. Alguien ya hizo el Herberfile, pues se le introduce en una máquina y se hacen una serie de procesos. ¿Cuál es ese proceso? Ok, ese proceso es el que vamos a ver adelante, a continuación. Y
con eso vamos a terminar la clase de hoy. La voy a poner a velocidad súper rápido y voy a ir comentando cada uno de los pasos muy por encima, ¿verdad? Tampoco vamos a salir expertos en generar circuitos, pero con que se lleven esta idea y vean cómo incorporan todas sus diferentes áreas en un proceso tan específico que al final da luz a un montón de procesos más, me parece algo un poco interesante. Entonces, vamos a ver este video, que es de una empresa que se dedica a producir estos circuitos. Entonces, ellos reciben el Herbert file, el archivo que ya vimos, que alguien diseñó ya su circuito, y pues ellos empiezan a producirlo. Lo primero es la lámina de cobre, ponerle esa capa fotorresistiva, que uno la ilumina con ultravioleta, y genera como que ciertos lugares se cocina y así uno genera los caminos eléctricos, es decir, los cables. Sustituimos los cables por una lámina resistiva y se le ilumina con ultravioleta. ¿Por qué con ultravioleta? Bueno, eso lo veremos ver al final del curso, deberían entender por qué con ultravioleta. Entonces lo primero que hacen, le ponen una lámina, le pasan un luz ultravioleta, esa lámina le imprimen, esa luz ultravioleta hace los mismos caminos que hay en el Herbert file, pero todo inicia con una lámina de cobre. Esa es la lámina fotorresistiva, vean, parece plástico que le usaba la mamá para envolver los cuadernos. Y vean qué máquinas más complejas, o sea, son máquinas que están hechas para las medidas establecidas de la lámina de cobre. Tiene una serie de softwares que utilizan pues, iluminación, y ahí quiero que tal vez lo vean. Ahí ya, después de que le pasaron la luz ultravioleta, vean dónde quedaron impresos, o como por decirlo así, cocinaron la lámina en ciertas zonas específicas, y eso fue lo que generó los caminos eléctricos en el futuro. Vean cómo empieza la lámina, o sea, ahí ni se nota nada de lo que hay. Luego pasa por una serie de baños químicos. Cada baño químico es para retirar impurezas y poder dejar más limpia la lámina. Vean que ya ahora tiene toda la forma del circuito, pero aún no se parece a las tarjetas verdes que vimos. Después de eso le hacen un proceso donde, como que, por decirlo así, tallan el cobre de manera que los caminos eléctricos tengan cierto relieve. Así haya como un efecto como ahí en esa animación se nota, para que la lámina de los caminos hechos queden separados del fondo de la lámina. Cada vez que se hace un proceso, se necesita hacer procesos químicos para limpiarlo, para limpiar impurezas, limpiar verdaderos campos, que haya quedado un trabajo apreciable. Como todo sistema, necesita varias etapas de verificación. Entonces, ustedes como ingenieros tienen que prepararse a poder revisar siempre sus resultados. Esto les servirá para laboratorio y les servirá para cualquier cosa. Siempre revisen sus resultados. Dicen, aquí estas gráficas están bien o no. Aquí este circuito está bien o no. Es lo que dice esa muchacha de ahí. Entonces, después de revisarlo, van a una etapa donde oxidan los caminos eléctricos y prensan diferentes láminas por aquello de que los circuitos sean de múltiples capas. Al referirme a múltiples capas, me refiero a que en una misma tarjeta por dentro hay caminos eléctricos. ¿Para qué hacen eso? Para comprimir más el espacio, pero eso se hace directamente desde el Herbert file, ¿verdad? Uno pues tiene que haberlo diseñado de esa manera para optimizarlo. Es mucho más complejo, igual se puede hacer solo como una lámina por un lado, un circuito, se puede hacer de dos lados, circuito por arriba y circuito por abajo, que así es la mayoría de los circuitos hoy en día, o se puede hacer de múltiples capas, que es como el que estamos viendo, donde prensan capa con capa, capa con capa, y esa lámina que le ponen ahí es como un aislante entre capas. Esa que le ponen ahí es un aislante, y luego le ponen todas las demás capas, las alinean bien y las prensan con puro sistemas mecánicos, puras máquinas. Creo que ahí pues entran nuestros amigos de mecánica bastante bien. Todos esos sistemas de que todo eso sea perfecto para que entre, deslice y demás, pues es su trabajo. Vean que también hay demasiados procesos químicos en los cuales pues necesitamos hacer manejo de los procesos de oxidación y demás para lograr pues tener un trabajo más limpio. Luego ahí lo que ellos están haciendo es que pues hay una máquina automatizada que
hace unos huequitos y mide a ver si todas las láminas están alineadas. Si ustedes ven, hace los huequitos solo como en los bordes. Esa primera máquina es para darse cuenta que todas las láminas estén alineadas. Cuando ahora sí están alineadas, hay otra máquina que coge hasta el grosor que necesita para el taladro, digamos, para la punta del taladro, y hace todos los huequitos que el Herbert File pues le haya dicho que había que hacer. Entonces, ¿por qué hace huequitos? Porque ahí, si ven, está la lámina, o sea, solo los caminos eléctricos. Falta introducir las resistencias, capacitores, inductores, microprocesadores y soldarlos. Y ellos traen unas patillas. Entonces, los huequitos es para poder poner las patillas de los elementos o para poder unir como entre diferentes capas los caminos eléctricos también. Después le hacen esa etapa de platinación, que principalmente es para que vean cómo las paredes de los huecos terminan en una misma capa, para aislarlo de las demás capas de cobre, ese camino. Si aquí yo introduzco un elemento y lo soldo, se una únicamente a esta capa superior y no a ninguna de estas otras. Es necesario para los circuitos como multicapa. Y ahí vean cómo ponen todas las láminas. Ahí en las láminas van impresos todos los circuitos ya, y ya están agujereadas. Pasan por más máquinas que les hacen más baños químicos. Cada baño químico es diferente para eliminar diferentes impurezas. Y ahí lo sumergen en ese platinado para pues los huequitos, los bordes de todos los huequitos queden listos. Luego le imprimen el circuito que vaya en la parte superior en caso de que sea multicapa. Igual otra vez para la máquina de luz ultravioleta con la lámina fotorresistiva. Vean que aún no se ha vuelto la tarjeta verde que estamos esperando. Ahí está otra vez la lámina fotorresistiva para poder hacerle los caminos eléctricos en la parte superior. Vean cómo se ve, qué lindo. Ya se ve como que ahí está mi computadora de Navidad en proceso. En fin, otra vez, vean ahí pudimos ver qué fue, en qué lo están bañando. En NA2, CO3. Ahí, pues, si alguien es de química, si sabe qué es eso, ese lo agradecería. Si no, pues, por lo menos vemos que ahí debe haber algo importante para ese proceso, que es puramente química. Vean cómo ha salido el circuito, ya ese es con la parte superior. Luego, pues, le ponen como ese otro platinado para poder como que sea más fácil separar los caminos eléctricos de todo lo demás y luego poderle quitar lo que sobró de la capa fotorresistiva. Entonces ahí los bañan, ¿verdad? Nada de eso lo hacemos como con brocha ni nada así, ¿verdad? Todos esos baños químicos. Demasiado loco. Y ahí pues toman a ver cuál es el circuito y hacen mediciones de las impurezas y también del diámetro que quedaron pues los distintos agujeros. Vean, por ejemplo, ese agujero era de 43.6 micras. Luego pues le quitan lo que había quedado de la capa fotorresistiva para que los caminos eléctricos queden con otro relieve y se les hace pues ese como se les envuelve en cobre para que sean mucho mejor conductor. Recuerden que estamos construyendo los cables. Idealmente deberían tener una resistencia de 0 ohms, pero obviamente sabemos que en la vida real no es así. Es muy, muy pequeño. Entonces, entre mejor sea el material, pues mejor. Una inspección óptica, ¿verdad? Como siempre, es necesario estar revisando los avances del trabajo para saber que todo el circuito haya quedado bien. Ahí ella está haciendo qué hace. No hizo nada, pero bueno, le hizo una revisión. Y luego le ponen una capa de soldar para poder soldar. Esa es la capa verde. Esa capa verde que vemos de los circuitos es porque si ustedes lo ven, ahí le van a hacer un trámite ahí y vean que solo los conectores o los puntos donde yo voy a conectar elementos quedaron expuestos. Este que era un camino eléctrico quedó envuelto en la capa verde, que es una capa que protege de la soldadura. Entonces es para proteger estos caminos que hayan quedado diseñados y solo los puntos de interés pues queden expuestos para que
no se lastimen. Ve, ahí están las famosas tarjetas verdes. Eso podría ser un radio, eso podría ser un celular, eso podría ser una computadora, podría ser el sistema operativo de un avión, o sea, podría ser cualquier cosa. El proceso es el mismo. Esa capa para la soldadura es algo líquido, eso que se ve verde, y luego se tiene que cocinar en un horno y luego se tiene que enfriar. Y ya ahí van un montones de circuitos. En una lámina de cobre no hacen un solo circuito, tal vez hacen 7, 8, 9, 10 del mismo. Y luego es importante pues imprimirle que va ahí, digamos, por ejemplo esto que dice R22, quiere decir que entre este punto y este punto hay que conectar la resistencia número 22 de su circuito. Entonces, eso es súper importante porque sin eso, pues el que va a soldar los dispositivos no, no sabría qué soldar en cada una de esas meras increíblemente grandes láminas y circuitos impresos. Lo ven, ahí quedó todo. Por ejemplo, este dice C17, significa que entre estos dos puntos va un capacitor. R42 significa que aquí va la resistencia número 42. Este espacio es como para un inductor. En fin, hay diferente simbología. Tal vez no me interesa tanto que aprendan eso, sino que aprendan que hay un proceso donde se involucran todas las áreas. Y luego pues le crean las superficies para soldar. O sea, le ponen esa capita de soldadura para que sea más fácil soldar aún sobre los elementos. Que es cuando ya se ve como esos caminos grises ahí súper. Lo ven, todos esos puntitos grises ahí sobre cada uno de los puntos donde pueden ir cables o elementos de circuito soldados. Cables como para que lleven a un parlante o algo así, ¿verdad? Ya no, los cables del circuito propiamente están todos ahí adentro. ¿Lo ven? Ahí se nota, digamos, estos son lo que le agregaron, esto que se ve como plateado fue lo que le agregaron en esta última parte para que si usted venga aquí y conecte la resistencia en estos dos puntos, sea muy fácil de soldar. Ya vamos a terminar el proceso. Luego de, pues, ciertas partes, no todas las conexiones del circuito se bañan en oro. Solo las conexiones más importantes, como las del procesador o cosas que tienen que ser muy rápidas, porque el oro es el mejor conductor, pero al final el oro es el dinero, ¿verdad? Entonces tampoco es que lo pueden desperdiciar para ponérselo en cualquier lado. Lo utilizan para, pues ya les dije, puntos muy importantes que se necesitan para que la conductividad sea mejor. Más baños químicos, les miden los niveles ahí, vean, es toda la industria química detrás de la fabricación de circuitos, que no iría. Y luego una máquina muy importante hace mediciones eléctricas, de que pues esos caminos eléctricos realmente sean buenos caminos, buenos conductores, buenos caminos para electricidad. Vean qué rápido hace esa máquina. Y esa máquina está vuelta a aceite, midiendo como degenerada un montón de puntos de resistencia. La placa del circuito está súper bien y ya lo último que queda es cortar el circuito y pulirlo. Entonces ahí pues lo meten en unas máquinas igual mecánicas, cortadoras láser, ¿cómo se llama esto? Lijadoras de los bordes, por ahí, por ejemplo, ahí ven, ahí ella está perforando y haciendo una limpieza a la vez. ¿Ven? Y vean que ahí ya él, eso es lo que quería que vieran. Ahí él ya tiene cortado un circuito. O sea, en esta lámina de cobre que vimos, se hicieron 10 circuitos iguales. ¿Lo ven? Y ya ese es un circuito que se pudo haber sido un parlante, una tele, un celular, no sé, lo que hayan decidido fabricar. Al final ya queda listo las PCBs y ahora solo hay una inspección más, ¿lo ven? Ahí ya lo que falta es soldarle los elementos encima, se emplastican y pues se envían. Aquí en Costa Rica yo no, pues no he visto ninguna empresa que se dedique a hacer esto. Sin embargo, sí hay empresas online en China, porque pues, no sé, al parecer la mano de obra en China es sumamente barata siempre y siempre hay un montón de materiales, entonces todo es baratísimo. Y uno puede pues enviarles el Herbert file
y ellos te fabrican el circuito y te reenvían, no sé, las cantidades de circuitos que hayas comprado, 10, 20, 100, 2000, no sé. O lo podrías hacer vos. En la escuela de ingeniería eléctrica hay toda una pequeña parte del laboratorio para fabricar circuitos, aunque es como más para que ustedes aprendan, no para fabricar en masa. Jamás se le podría ganar a la industria china en eso. Y eso es lo que les traía para hoy. Si tienen alguna pregunta, es bienvenida, y si no, pues estamos por terminar la clase. Profe, Adelante. yo tengo una duda, porque usted ha mencionado que eso podía ser también, por ejemplo, para el sistema de un avión. Ujú. Usted puede hacer chips del tamaño que usted quiera. O sea, eh, Sí, realmente del tamaño que usted quiera, tal vez lo limitaríamos a una placa del tamaño de una de esas fibras de cobre, ¿verdad? Si usted ve, tal vez yo los circuitos que he visto más grandes impresos son como parlantes muy, muy grandes, o las tarjetas madres de las computadoras, que son alrededor de una cuarta por una cuarta de mi mano, digamos. ujú. Y todo ese proceso representa también, por ejemplo, por qué las tarjetas madres son cariñosas, o sea, son medio caras a veces. Sí, sí, ¿cómo se llama? La complejidad del circuito va a venir ligada a su precio, ¿verdad? Igual en fabricación e igual en diseño, ¿verdad? No es lo mismo fabricar una lamparita de escritorio que fabricar una computadora, ¿verdad? Vea que el material básico es el mismo, cobre, y muchos de los elementos, ya que faltó de ver, que era donde soldaban, esos elementos son la mayoría semiconductores que se obtienen de la arena. Entonces, no sé, un dato curioso puede ser por eso hace poco los Play 5 estaban escasos, porque no encontraban la materia prima, que era sílice, que se obtiene de la arena. No es que no lo encontraban, sino que tal vez se habían quedado sin stock en las minerías o algo así. Realmente producir las PCB, así como en China, es sumamente barato. O sea, ustedes pueden enviar un circuito y una PCB a usted les va a costar $1 en China. Lo que tal vez sale más caro son los componentes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Sí, Profe, profe. adelante, dígame. bueno, si Al- quiere primero el compañero. Esto ya es, sí, sí, esto ya es como de la clase como tal. Bueno, ya con lo que hay que entregar, como, ¿qué habría que hacer como para entregar? ¿Hay que entregar algo de esta clase o No, esta clase solo nos interesaba la asistencia. Les muestro esto los solamente? circuitos para, pues, motivarlos un poco en el tema del curso y cosas que son válidas del curso para la vida profesional, sin importar el área. Eso era lo que quería Ok, mostrar. muchas gracias. De nada. Ahora sí, Steven. No, era la misma pregunta. Entonces, el otro miércoles vamos a ver lo de campos magnéticos terrestres. Exacto, el otro miércoles empezamos con la práctica número 1. Esta era como para ir calentando motores, ver cosas importantes, y luego ya la otra semana empezamos con el primer quiz, la otra semana empezamos con la primera práctica y sería nuestra segunda asistencia. Profe, esos quizzes eran de toda la semana, ¿verdad? Están activos toda la semana, Ajá, ok. solo y son individuales, ¿verdad? Y profe, Adelante. al final, ¿cómo se va a calificar la asistencia? O sea, ¿cómo está uno ya seguro de que tiene la asistencia? Ok, si usted pone presente y terminado presente dentro de los primeros 10 minutos, me parece que es la asistencia, o al menos yo la tomo entre los primeros 10 minutos, y usted puso el terminado, tiene toda la asistencia. Si solo puso alguno de los dos, tiene tardía. Si no puso Ok, bueno, ninguno, es como si no estuviera. ¿Ok? ok, bueno, sí, a lo que me quería referir era lo del entorno virtual, que sale lo de la tarea esa de Ah, asistencia. ese entorno virtual que dice asistencia, eso ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Eso yo lo voy actualizando. Ah, bueno, Listo. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahora simplemente dejaríamos el terminado y ya nos Ajá, vamos a retirar. ustedes su asistencia la comprueban con el chat de Zoom. Cuando yo guardo la clase,
a mí se me imprime todo el chat, entonces yo puedo ver a qué hora pusieron presente y a qué hora pusieron terminado. Listo. Gracias. Listo. Ok, entonces si no hay más preguntas, pueden poner terminado y esto sería la clase de hoy. Listo, profe, gracias. A ustedes, nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, pura vida, pura vida. Gracias, profe. Pura vida, profe, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego, pasen bonita tarde. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, tengo una pregunta. Adelante, dígame, Charo. Es que yo lo puse al principio, pero me sacó porque, bueno, mi internet empezó a llover, entonces todo bien, ¿verdad? Sí, si vos ya lo pusiste en el chat y yo ya estaba en el chat cuando lo pusiste, Ah, yo bueno. lo voy a ver. Ah, bueno. Gracias, profe. Ok, que pases bien. Profe, una pregunta. Dígame, ya me iba a ir. Es que el quiz es solamente de la primera práctica de campos magnéticos terrestres. Así Nada es. más. Ah, ok. Siempre Y el quiz es el mismo, es de la teoría de esa semana, nada más. ok. Y se habilita el lunes o el miércoles. No, se habilita el lunes y tienen chance de hacerlo desde lunes a viernes. Y cuando uno se mete a hacerlo, le sale un cierto tiempo. Exacto, un timer de 20 minutos. Ah, ok. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Pase buenas tardes. Igual.